Ok, vamos con la segunda parte del movimiento. Y antes de entrar en el tema de las caídas, quiero hablar sobre, terminar de aclarar eh, el tema de la velocidad, la da la capacidad de salir del dolor y quiero que se entienda por qué la importancia de este tema, ¿no? Como casi uno de las reglas más importantes de todas, la velocidad para reaccionar y salir del dolor. Eh, Hay que entender que las programaciones sociales son parte del desafío del juego. Y nosotros vivimos, a medida que hemos supuestamente evolucionado emocionalmente, hemos decidido dedicarle mucho más tiempo. Bueno, no sé si es tan así, porque ahora que lo pienso, antiguamente la viuda quedaba viuda y se vestía de negro el resto de su vida. Por lo menos en Europa existía esa costumbre de que se moría el marido y la mujer tenía que estar de negro el resto de su vida y no se volvía a casar y se quedaba toda la vida duelando. Recordando que, otra vez, que lo que quiero decir, yo no estoy hablando de evadirse del dolor, sino salir del dolor. La, la, el ejemplo tonto más claro, o sea, la capacidad de salir con mayor o menor velocidad del dolor tiene que ver con tu capacidad de interpretación de si eso que ocurrió es para tu bien o no. El ejemplo más estúpido que hay. Un tipo va a hacerse un tatuaje. Tatuarse duele, ¿sí? Entonces, durante el tiempo que le estén haciendo el tatuaje y hasta que se eh, cicatrice y hasta que la persona se recupere totalmente, va a sentir dolor. Pero él lo que quería era el tatuaje. Entonces, ¿qué hace? Una vez que terminó, ¿le dejó de doler? No, le sigue doliendo. La verdad nunca me hice un tatuaje, pero es lo que entiendo sobre el tema. Le sigue doliendo y tal vez le duele durante un día, dos, la cantidad de tiempo que le duele, pero está feliz porque tiene lo que él quería, que es el tatuaje. ¿Sí? No se queda victimizándose por qué me hicieron doler. Fuiste vos a que te hagan doler para conseguir el tatuaje. Cuando hay una pérdida, si la persona lo ve desde el egoísmo y desde lo que él ya no tiene, puede estar el resto de su vida en el dolor porque si, por ejemplo, perdió un ser querido, un familiar, eh, no lo va a volver a tener el resto de su vida. Esa persona se murió. Ahora, si la persona entiende lo que significa realmente la muerte, la ascensión, el- 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 supongamos que no es que ascendió a una densidad mayor, pero tuvo la decisión de volver a jugar y va a tener una partida nueva y es una nueva oportunidad. Según la persona que lo está duelando, cómo lo ve, es si lo va a ver más rápido o no como algo positivo en general, no desde su carencia. Ahora, es importante entender que mucha de la influencia social que nosotros tenemos que soportar eh, vibracionalmente y al mismo tiempo también por el juicio ajeno, son tiempos, ¿sí? Entonces, religiosamente, por ejemplo, no sé cómo será en el cristianismo, pero por ejemplo en el judaísmo, durante 11 meses después de la muerte de un ser querido, no se pueden hacer fiestas, o sea, ya te están diciendo que tenés que estar sufriendo y viviendo una vida de deudo, de persona que ha perdido un familiar cercano, querido, todo, al menos durante 11 meses. Y ni hablar las críticas que puede haber si la señora se quedó viuda
hace 6 meses y al otro día y 6 meses después encontró a su alma gemela y está perdidamente enamorada de nuevo y eso es posible, eso puede pasar. De hecho hay una sección del Zohar que dice que cuando una mujer va a encontrar a su alma gemela o encuentra a su alma gemela, la reconoce y, y, el, y, y la persona, digamos, esta mujer está casada con otro hombre y ese otro hombre no le quiere dar el divorcio, porque en el judaísmo la potestad de firmar el divorcio la tiene solo el hombre, por lo menos en el judaísmo ortodoxo, y ese hombre no le quiere dar el divorcio, el Zohar explica que si son almas gemelas, es muy probable que ese hombre muera por impedir. Entonces, o sea, puede pasar, pero hay toda una condena social de si eso pasa. Ah, mirá, seguramente, qué rápido que rehizo su vida, seguramente andaban juntos desde antes, y está toda esa programación social de que la gente buena sufre, ¿sí? No sufrir es de gente mala. Y aunque no lo podamos entender, recuerden, el juego tiende al equilibrio y tiene constantes fluctuaciones y después están las fluctuaciones que el jugador ejerce o que el origen ejerce según un cambio de actitud. Pero lo que quiero que se entienda con esto que estoy explicando es que hay un tiempo esperado y prudente según las reglas sociales en los que la persona tiene que permanecer en el dolor, es decir, duelar, sea porque es un deudo, porque se falleció alguien cercano o porque se divorció o porque lo que sea, es bueno hacer el duelo. No digo que no lo sea, pero cuanto más rápido te des cuenta de que es a tu favor, esas reglas sociales de los tiempos para duelar una pérdida tienen una oscilación y un ritmo. Entonces, está la pérdida, la caída, la meseta en esa caída, que la psicología la ve como algo normal y prudente y todo, que eso es un nivel del juego, es un nivel muy básico, pero es un nivel del juego. Y están los jugadores que se dan cuenta que mientras se tiene que estar cayendo y supuestamente vas a tener que estar ahí en esa meseta abajo 1 mes, 6 meses, lo que sea que es socialmente aceptado según el tipo de duelo que tenés que duelar, o el tiempo que te consideres una víctima es el tiempo que vas a estar ahí en esa meseta, en el momento en que la persona está sintiendo ese dolor, si la persona reconfigura la interpretación, se da cuenta que no es víctima y que todo lo que ocurre es en favor de aquel a quien le ocurre, ¿sí? El único dogma que existe en la Kabbalah es ese, que es el único dogma y que la Kabbalah comparte con esta nueva sabiduría que estamos recibiendo, es que todo lo que ocurre es en beneficio de lo creado, ¿sí? Si la persona se da cuenta rápido y sale del dolor, no entierra el dolor, sale del dolor, es decir, deja de sentir que es una víctima, simplemente va a moverse en una velocidad distinta a la velocidad estándar del juego, porque esta es la oscilación y el tipo hizo una pequeña caída fugaz y se puso de pie y se paró y todo el sistema está pensando de que él tiene que estar ahí arrastrándose 6 meses mientras que el tipo está jugando otra vez con su capacidad a full, ¿sí? A esto es a lo que me refiero con la velocidad para salir del dolor. Es a su vez la velocidad para dejar de sentirse víctima de la situación. Vamos con las caídas.
Y acá, y respecto a esto hice algunas anotaciones. Eh, ¿Qué es vibrar alto cuando se trata de los movimientos del juego? Sabemos que ya lo explicamos en la percepción de por qué hago las cosas, si es por miedo o por amor, ¿sí? ¿Qué es vibrar alto en este sentido? Es cuando soy consciente de que todo lo que me rodea es el resultado de cómo me encuentro por dentro. Porque a ver, es un reflejo, ¿sí? Yo soy el responsable de lo que está pasando en mi vida y no soy la víctima. Incluso si elegí casarme o hacerme amigo de una persona que se iba a morir cuando somos jóvenes y iba a tener que atravesar ese dolor. Yo soy el responsable porque yo elegí la vida que vine a vivir. Y tengo que saber que si quiero algo distinto en mi vida, lo que tengo que hacer es actuar de una manera distinta. Entonces, siempre el juego siempre te va a llevar a hacer las oscilaciones naturales que hace la masa. Y recuerden que la gran mayoría de los avatars que vemos jugando, que pareciera que están jugando el juego de la vida, son relleno. Eh, Bueno, acá hice una anotación, pero que esto lo voy a dejar para el tipo de desplazamientos o de movimientos de cómo se recupera uno de la caída. Ok, eh, ¿qué es una caída? ¿Sí? Cuando, para empezar, la persona antes de caer tiene que retroceder y el retroceso puede darse por quedarse estancado en un lugar sin movimiento o porque con mucha pasión y mucho deseo eh, la persona crea una conciencia de víctima de su realidad. Entonces, ¿qué es una caída? Básicamente, y una caída, entiéndase, no es solo retroceder, es alejarse del proceso ascensional de la evolución del alma por un tema de contracción en donde la red que contiene esta realidad se hace demasiado holgada y la partícula cae, ¿sí? Está más abajo de la norma. La caída significa oscuridad, incapacidad de ver amor en lo que sucede y definitivamente un rechazo de la realidad, que a su vez es importante entender que cuando la persona rechaza la realidad, la persona se está rechazando a sí misma. Considera que el universo es injusto, que recibe poco, que merece más. La caída provoca ver desde abajo hacia arriba, ¿sí? Hasta que la persona cae, la persona está viendo a sus pares, está viendo la realidad entre pares. Pero una vez que la partícula se encoge porque se contrae por falta de vida, porque la victimización consume la energía vital de la partícula y cae, eso provoca que la persona, que la partícula vea todo desde abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Qué quiere decir desde abajo hacia arriba? La persona siente cada vez más y más escasez porque constantemente se compara con lo más alto, con lo que no tiene, porque él es una víctima, porque el universo no le da lo suficiente, como hablábamos en la cápsula anterior de la persona que busca reconocimiento. Busca reconocimiento de la persona de quien no debe de recibir reconocimiento y puede hacerse en su mente todo una tragedia y cómo es que no me reconoce, y la otra persona es con esta única persona, con la única persona que no siente ni siquiera el deseo de decirle gracias cuando la otra persona hace algo. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda de equilibrio que
que desde el lado del que se considera víctima no está pudiendo reconocer que si está ocurriendo en su vida es porque es una lección para él, solo para él. Por eso él se buscó y alguien puede venir y decir, no, pero lo que pasa es que ese que le tiene que dar el reconocimiento o de quien él busca reconocimiento es un hijo de puta, es un narcisista. ¿Y por qué buscó a ese hijo de puta narcisista? Porque es el perfecto opositor para generar ese equilibrio. Entonces, hay distintos tipos de caídas. Las caídas pueden ser fugaces, es decir, que duran un ratito y la persona sale de ese estado de contracción. Las caídas pueden ser prolongadas y por lo general, si son prolongadas, terminan siendo caídas profundas. Si la caída es fugaz, es porque la persona eligió, a pesar del dolor, seguir hacia adelante. Es decir, le duele, no es que eliminó el dolor, pero decide salir y actuar distinto y salir hacia adelante. Que eso, por supuesto, requiere de valentía, de voluntad y por sobre todo de amor propio, porque lo que la persona tiene que entender es que lo que la persona se está haciendo a sí mismo es el peor de los daños manteniéndose en ese estado de víctima y de caída. Perdón un segundito, 16 minutos, ok, tenemos tiempo. Si la caída es más prolongada, es decir, que dura más tiempo, solo un acto de humildad la va a sacar a la persona de ese estado. En el estado de caída cercano a la muerte, solo se sale cuando damos una gran ofrenda al universo. Y tu ofrenda es tu existencia misma. Es decir, la persona, una persona está enferma y sabe que tal vez le queda poco tiempo, ¿no? Poco tiempo de vida. En ese momento, cuando la persona entiende que la caída que a donde cayó, la situación en la que está, es prácticamente terminal, ¿sí? Terminal no hablo de la salud de la persona, sino del estado vibracional y de la capacidad de avanzar en el juego, ¿sí? La salud de la persona es también parte de lo que está creando a su alrededor y ahora ya como el alrededor no le alcanzaba como lección, decidió acercarse más la lección y la instaló en su propio cuerpo, ¿sí? Porque como la lección externa, hay un gran porcentaje de mujeres que sufren de cánceres de mamas. En la biodecodificación es sabido que, y hay gente que muere de cáncer porque se lo detectan tarde, porque no lo pueden controlar, por la razón que sea. Por lo general, en la biodecodificación, la gran mayoría de los cánceres que no que producen tumor, sino que comen tejido, tienen que ver con desvalorización. Y desvalorización sufrida de una persona a quien la persona le importa, ¿sí? Por lo general, en temas de cáncer de mamas en mujeres, la desvalorización hacia la persona es por parte del marido. Y la persona viene viviendo toda una vida con una persona que no la valora y que la maltrata o que al menos la destrata. Tal vez no la maltrata, pero la destrata, ¿sí? No le da el valor que la persona realmente tiene y eso a esta víctima le produce un conflicto. Lo que la persona tenía que hacer era divorciarse del tipo hace un montón de años, ¿sí? Para cuando se enferma la situación es aún peor,
¿Por qué? Porque es mucho más difícil divorciarse ahora que la persona está enferma, pero realmente lo que curaría a esa persona es dejar a su familia quien no la valora. ¿Sí? Si el conflicto es un conflicto de desvalorización, tiene que empezar por una valoración propia y a su vez, eh, como se hacía antiguamente en la época del templo en Jerusalén, cuando el templo era el único hospital público, los sacerdotes lo primero que hacían cuando una persona llegaba con determinada patología, establecían un periodo de cuarentena familiar. La cuarentena no era para que la persona no contagie a otros, porque de hecho esa cuarentena se llevaba a cabo incluso con enfermedades que no eran contagiosas. La cuarentena tenía que ver con dejar de estar en contacto con esas personas y con ese medio ambiente que te hace mal. Porque en sí, básicamente, lo que la persona demuestra con la enfermedad, instalándola en su propio cuerpo, es que esa emoción, ese entorno que esa persona creó porque que lo permitió dos cosas. Permitió que no se lo valore, porque esa persona seguramente no se valoraba a sí misma, y permitió que, que esa enfermedad, o sea, que eso ocurra durante tal cantidad de tiempo que termina enfermando al cuerpo físico. La única, la única verdadera salida de una caída como tal es un acto de enorme humildad y de sacrificio de sí mismo. ¿Qué es lo que la persona tiene que sacrificar? ¿Qué es lo que tiene que sacrificar su personalidad? El personaje ese que la persona construyó, desvalorizado, con una familia de mierda, con un entorno que la enferma a la persona, es todo parte de un apego a una mala realidad conocida, que va a llevar indefectiblemente al jugador a la muerte física, porque no está tomando los movimientos necesarios para ganar el juego. Y el movimiento necesario para ganar ese juego es soltar al personaje y a todos los personajes involucrados. Es hacer un cambio radical en su vida. Eh, bueno, a ver, esto les advertí, que el tema del movimiento es largo y es complejo porque el movimiento es lo que determina cómo estás jugando el juego. Eh, a ver, hablé de caídas fugaces. Eh, bueno, acá hay una nota que había puesto que es interesante, que dice: el dolor es enojo con el universo, es apatía, es frustración, es indiferencia. En el momento de dolor, si no se logra cambiar, se empiezan a tomar decisiones que son dañinas solo con la persona misma. ¿Sí? La persona, ante ese estado de victimización, eh, empieza a tomar decisiones malintencionadas, egoístas, que en realidad lo que cree que la persona está haciendo es una protesta contra el universo, cuando en realidad lo que está haciendo es básicamente, por ese capricho, está, ¿cómo se dice? Jeopardizing. Está poniendo en juego su propia evolución. La única víctima de ese capricho es, es la víctima misma. O sea, a ver, es, ese estado de victimización solo hiere a una única persona, la víctima misma.
bueno, esto ya lo dije, pero lo repito, en el estado de caída cercano a la muerte, solo se sale de ahí cuando damos como ofrenda al universo nuestra propia existencia. Es decir, eso que nosotros creemos que somos, eso eso que estás siendo te está matando. Entonces decidí si querés perder el juego o si querés avanzar. Si querés avanzar, tenés que soltar ese personaje y todos los personajes involucrados. Y si no, atenerte a la consecuencia que es la muerte misma. Eh, bueno, todas estas notas creo que ya las dije. Ok, bueno, tengo, tengo más, pero estamos en 26 minutos. Voy a hacer una tercera parte. Nos vemos en la parte 3 del movimiento.